Buenas, soy la doctora Carmen América López, cursante del postdoctorado en Epistemología de la Ciencia de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. Es un verdadero honor compartir este espacio con ustedes. Hoy vengo a disertar sobre una temática que considero medular para el quehacer científico actual, titulada Entre la lógica y la ciencia, dilemas epistemológicos en la elección de teorías y progreso científico. Tradicionalmente, cuando pensamos en la ciencia, la imaginamos como un edificio aséptico, un templo de neutralidad absoluta donde hombres y mujeres en bata blanca toman decisiones guiados exclusivamente por la fría e implacable luz de la lógica. Nos han enseñado que una teoría se elige simplemente porque los datos demuestran que es verdadera, pero ¿es realmente así como progresa el conocimiento científico? ¿Es la elección de la teoría un proceso estrictamente algorítmico y matemático o es en el fondo un proceso profundamente humano atravesado por tensiones, crisis y giros históricos? El propósito de esta ponencia no es cuestionar el rigor de la ciencia, sino descorrer el velo de su racionalidad. Hoy nos adentramos en este territorio fascinante donde la lógica formal se encuentra y a veces choca con la praxis real de las comunidades científicas, analizando los dilemas epistemológicos que definen cómo decidimos qué es y qué no es verdad. De allí que cuando se nos presenta el ideal lógico, la ciencia como tribunal formal, buscamos entender este dilema. Para ello debemos comenzar con la postura clásica de la racionalidad formal. A mediados del siglo XX, un pensador transformó las reglas del juego. Este fue Karl Popper, quien en este entonces lanzó una advertencia contundente. La inducción pura, es decir, la idea de que acumular millones de observaciones particularmente nos da una verdad universal, es lógicamente insostenible. El hecho de que hayamos visto 10.000 cisnes blancos no equivale a la certeza lógica de que todos los cisnes lo sean. Por lo tanto, Popper desplaza la racionalidad del campo de la verificación al campo de la falsación. Una teoría no es científica porque esté demostrada, sino porque es lo suficientemente audaz como para arriesgarse a ser refutada por la realidad. La racionalidad en este sentido es un ejercicio de honestidad intelectual y de rigor lógico deductivo. El científico busca activamente el error en su propia teoría. Si la teoría resiste, se mantiene provisionalmente. Si falla, la lógica nos obliga a descartarla de inmediato. Aquí el progreso es lineal, acumulativo y estrictamente lógico, lo cual nos ubica en la ruptura histórica, haciendo énfasis en el factor humano y en los paradigmas. Este hermoso y perfecto edificio popperiano comenzó a mostrar profundas grietas en 1962, cuando Thomas Kuhn publicó las estructuras de las revoluciones científicas. Kuhn no analizó la lógica de la ciencia en el papel, analizó la historia real de la ciencia y lo que descubrió fue asombroso. Los científicos reales no descartan sus teorías tan pronto como aparece una evidencia en contra. Al contrario, las defienden, crean hipótesis secundarias e incluso ignoran las anomalías durante décadas. Kuhn produce el concepto de paradigma, una constelación de creencias, valores, técnicas compartidas por una comunidad científica. Durante los periodos de ciencia normal, los científicos trabajan cómodamente dentro de esa materia. El problema surge cuando las anomalías se acumulan tanto en el paradigma, entran en crisis. Y aquí es donde estalla el dilema epistemológico. Cuando una comunidad científica debe elegir entre el viejo paradigma en decadencia y un paradigma emergente. La elección, dice Kuhn, no se resuelve con un cálculo lógico. ¿Por qué? Porque ambos paradigmas son inconmensurables. Hablan idiomas distintos, la transición es más parecida a una conversión religiosa o a un cambio sociológico que a una deducción matemática. La racionalidad de repente se tiñe de historia, cultura y de psicología comunitaria. Esto nos ubica en la reconstrucción racional y en los programas de investigación. Aquí nos encontramos ante una encrucijada peligrosa.
Estamos condenados a elegir entre la rigidez de una lógica popperiana que no se aplica en la realidad o en el relativismo sociológico de Kuhn, donde la ciencia aparece un asunto de modas comunitarias. Para salvar la racionalidad sin negar la historia, Imre Lakatos propone una solución brillante: la metodología de los programas de investigación científica. Lakatos nos indica que la ciencia no avanza evaluando teorías aisladas, sino grandes complejos teóricos que compiten entre sí. Todo programa tiene un núcleo firme de postulados que no se tocan, protegidos por un cinturón de hipótesis que reciben los golpes de la realidad. ¿Cómo decidimos racionalmente qué programa elegir? Evaluamos su dinamismo en el tiempo. Un programa es progresivo si predice hechos nuevos y estimula la investigación. Es degenerativo si solo se defiende de las críticas sin aportar nada nuevo. La racionalidad recupera su lugar, pero ya no es instantánea ni puramente abstracta. Es una racionalidad que se demuestra en el tiempo histórico. Como reflexión final, considero que el camino recorrido nos demuestra que el progreso científico no es una línea recta, gobernada por un algoritmo ciego, pero tampoco es una tómbola irracional. El verdadero dilema epistemológico se resuelve cuando comprendemos que la racionalidad de la investigación no es estática, sino dialéctica. Necesitamos la delimitación de la lógica formal para estructurar nuestras hipótesis y dar rigor a nuestros diseños de investigación. Pero también necesitamos la vigilancia epistemológica para recordar que la lógica es un mapa y el mapa nunca es el territorio. El progreso de la ciencia contemporánea radica en nuestra capacidad para asumir una racionalidad abierta, crítica y reflexiva. Una racionalidad que no le teme a la complejidad de lo real, que aprende de sus propias crisis y que entiende que el valor de nuestro conocimiento no se mide por la cantidad de verdades absolutas que pretendemos poseer, sino por la finura, la ética y la profundidad de las preguntas que somos capaces de formular ante el mundo. Muchas gracias por su atención.